Bueno, ¿cómo están? Saludo nuevamente a los que recién se sumaron. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Hola. Hola Marisa. Hola Ludmi. Bueno, hola a todos y a todas. Em, Vamos a ir empezando de a poquito. Voy a ir recordando algunas cosas relacionadas con lo que conversamos la última vez que nos vimos, el día 2 de agosto. Me gustaría primero preguntarles si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión en particular que les haya interesado y que no, por ahí no pudieron decir o no se les ocurrió en ese momento respecto de lo que se conversó la vez pasada, porque la idea era, la clase del día 2, hacer como cierta introducción a este tema que vamos a ubicar específicamente hoy, ya que la idea era hablar acerca del efecto sujeto, pero bueno, la perspectiva de Lacan en su primera enseñanza estaba más basada en un retorno a Freud, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, en base a eso fuimos viendo algunas cosas que ahora voy a puntear para recordarlas, pero digo, quizás alguien tiene alguna cosa que le haya quedado dando vueltas de la vez pasada, y por ahí este sería el momento, si les parece. Y si no, otra cosa que podemos hacer es, bueno, que yo plantee este punteo de lo que se trabajó y quizás si recuerdan algo que les interese, paramos, me dicen y luego continuamos. ¿Les parece mejor esta opción segunda? ¿Sí? Bien. No sé si habrá alguien de los que están hoy, al menos de los que están en este momento, que no haya estado la vez pasada. Gracias, Ludmi. Digo, quizás no estuvieron la vez pasada, pero pudieron ver la grabación o por ahí no vieron nada, ¿no? Entonces también por ahí este recordatorio como tipo refresh de lo que se habló viene bien. ¿Hay alguien que no haya estado y que no haya visto la clase tampoco grabada? ¿No? Ok. Bueno, bueno, les recuerdo entonces, en primer lugar, el título, ¿no?, del tema que vamos a trabajar, que lo habíamos propuesto como una introducción al psicoanálisis de la propuesta de Lacan, y en relación entonces a las dos operaciones del lenguaje y el efecto sujeto. En segundo lugar, me gustaría recordarles la cita de Lacan con la que comencé a hablar la vez pasada, que es una cita de la apertura de la sección clínica de 1977, que es la siguiente. Lacan dice: la clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique a Freud el haber existido. Me interesa volver a plantear esta cita porque, bueno, algo de la cuestión de lo azaroso se va a empezar a jugar a partir de los seminarios 10 y 11, entonces, ¿no? Hola, Vero. Bien, estamos recién arrancando. Bueno, entonces, justamente la idea es poder ubicar a partir de acá alguna diferencia en relación a lo que planteamos la clase del día 2. En relación a esta última parte de la cita, esto que justifique a Freud el haber existido, lo habíamos pensado en principio en relación a el planteo freudiano respecto de los síntomas, no como un asunto anatómico, por supuesto, sino en relación con la materialidad significante, habiendo aclarado que esta terminología es lacaniana, pero en relación a ese retorno que Lacan hace de los planteos freudianos. Bien, en relación a esto, mencionamos el desciframiento de los síntomas planteado por Freud, y en este sentido la lectura que hace Lacan es del inconsciente estructurado como un lenguaje, y nos basamos en los tiempos en los que Lacan le daba primacía al registro imaginario y al registro simbólico en ese mismo orden, ¿sí? Por ahí habíamos comenzado la vez pasada.
Entonces, siguiendo esta misma línea, el inconsciente freudiano, desde una lectura lacaniana, la hemos pensado en términos de falta estructural. ¿Sí? Conversamos sobre el lugar del otro con mayúsculas como tesoro de los significantes, hablamos del significante como elemento del lenguaje, que en sí mismo no significa nada, pero en su articulación retroactiva con otro significante produciría un efecto que llamamos sujeto, y esto lo fundamentamos en relación a la operatoria de la metáfora paterna, como esa operación sincrónica que genera la significación fálica. Para poder situar de alguna forma esta cuestión de la metáfora, la pensamos desplegada en los 3 tiempos del Edipo, y pusimos atención al tiempo 2 como un tiempo nodal. Lo llamamos también falso segundo tiempo. Dijimos que operaba como una especie de placa giratoria propiciada por la privación. Y esta placa giratoria entonces daba apertura al tiempo 1, que llamamos frustración, y al tiempo 3, que llamamos castración. Yo les mencioné que este tema Lacan lo plantea en el seminario 5, ya que, bueno, desde hacía un tiempo atrás él intentaba formalizar de manera lógica el Edipo freudiano. Cuestión que nos permite ubicar entonces ahí el mecanismo de la represión como fundamento de la neurosis. Me gustaría decir, además, que si pudimos elaborar la metáfora paterna como una operación entre significantes, es porque el segundo significante hace caer al primero, me refiero, habíamos dicho, en nombre del padre, deseo materno, ¿no? O deseo de la madre. Entonces, el segundo significante hace caer al primero por debajo de la barra del inconsciente, ¿no? Vale decir que el enigma del deseo materno, a partir de esa operatoria, es significado como falo. A partir de ahí, entonces, planteamos una lectura del falo simbólico, es decir, aquel que representa la falta de un significante en el lugar del otro con mayúscula, y otra lectura del falo imaginario como el lugar que el sujeto podría venir a ocupar en su creencia de que es él mismo quien podría complacer o completar la falta materna. Bien. Me interesa volver de todo esto que estamos hablando al segundo tiempo del Edipo, el de la privación. Dijimos en su momento entonces que se trata de una operación que genera un agujero en lo real. Digo que me interesa volver a este punto porque nos podemos servir de esto para avanzar entonces hacia este otro momento en la enseñanza de Lacan que nos interesa hoy, y acercarnos entonces a hablar sobre las 2 operaciones del lenguaje. En principio, a partir del seminario 10, podemos empezar a situar entonces ahí un inconsciente en tanto causa, y en ese lugar entonces nos vamos a encontrar con el objeto A, y en el seminario 11 entonces las 2 operaciones del lenguaje, que serían entonces estos 2 cortes significantes que producen la efectuación del sujeto. Otra cosa que me parece importante recordar es que estas operaciones no se dan en etapas evolutivas, sino que son operaciones lógicas, que no están dadas de una vez y para siempre, y por eso es que es posible que se realicen en un análisis con la presencia del analista y transferencia mediante, ¿sí? O sea que se vuelve a pasar por ese lugar. Digo, no solamente en análisis, ¿no? Digo, se van sucediendo estas etapas en diferentes momentos, ¿no? Pero lo interesante es que en un análisis, por eso les decía, la presencia del analista
y la cuestión de la transferencia hacen que puedan ser ubicables esos cortes, ¿no? Y entonces es a partir del análisis donde podemos pensar que una intervención probablemente produzca entonces la efectuación del sujeto que es ahí, en corte, ¿no? Ahí entonces es posible ubicar algún real, ¿no? Porque si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo real? ¿No? Es un modo, un registro, digamos, de una experiencia, bueno, en el análisis. Bien. Bueno, creo que hasta acá sería como el recordatorio o el punteo de lo que habíamos conversado la vez pasada. No sé si en relación a esto alguien quiere decir algo, alguien quiere preguntar algo que no haya quedado claro o que se les haya ocurrido, como les decía hace un rato, luego del encuentro, ¿sí? Me parece que los puntos que les vine planteando recién hacen como un seguimiento de todo lo que se conversó. Por supuesto que seguramente algo se me debe haber escapado, pero bueno, si quieren preguntar algo, me dicen, y si no, también me dicen, así arrancamos, continuamos, quiero decir. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se siguió? Bárbaro. Bueno. Vamos entonces a volver al tema de los significantes para ubicarlos entonces como marcas del lenguaje, ¿no? Marcas del lenguaje, les decía recién, que producen cortes, y esos cortes se producen sobre algún plano, ¿sí? No se producen sobre la nada, sino sobre algún plano, ¿sí? Insisto mucho en que se trata de operaciones lógicas, ¿sí? Y que todo lo que vamos a decir respecto de este plano, o de estos planos que se van a ir abriendo a partir de estas operaciones, son necesarios para pensar didácticamente de qué se tratan estas operaciones lógicas. También quiero recordarles que este asunto de la alienación y la separación que Lacan plantea en el seminario 11 y que también trabaja en los escritos 2 en posición del inconsciente, que es un texto que estamos trabajando en el grupo de estudio, son cuestiones bastante complejas, sobre todo para pensarlas solos, ¿no? Uno dice, bueno, acá qué está queriendo decir este señor, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo voy a conversar hoy respecto de estas operaciones, lo mismo que en relación al tema del objeto A, no va a tener que ver en forma directa con la lógica, ¿no? Sí vamos a tratar de pensarlos en relación a que se trata de operaciones lógicas, pero no me voy a adentrar en el asunto de la alienación pensada como un Bell, no voy a entrar a trabajar la teoría de los conjuntos, desde donde Lacan plantea el tema de la alienación, y respecto de la separación, quizás diga alguna cosa específicamente de lo que él plantea a la letra en relación a la posibilidad de la separación, pero no voy a ir a la letra de los temas, ¿sí? Me interesa que podamos, como se trata de una cuestión introductoria del psicoanálisis, ¿sí? Me interesa que podamos ubicar de qué se tratan las operaciones. Y después, quizás, bueno, en alguna otra ocasión podamos darle una vuelta un poco más compleja, o si les interesa sumarse al grupo de estudio y seguir conversando esto con la gente del grupo de estudio, que sí estamos bien a la letra trabajando con estos temas, bueno, entonces veremos, ¿sí? Pero la idea es que podamos ubicar trata y cómo lo podemos ir pensando. ¿Sí, Ludmi?
Karen, buen día a todos. Sabes que yo tenía una duda del video que vi porque no estuve, Mm. pero ahora no la recuerdo, así que estoy tratando de encontrar si la anoté, capaz o la dejo para después o te la hago después por privado, porque recuerdo que había un ejemplo en el video anterior. Me Ujú. sale algo como de, capaz estoy tirando cualquiera, pero de un viaje, algo así que pusiste que no me quedó muy claro. Ahora voy a ver si lo anoté. O ver si puedo. Sí, no sé, era un ejemplo del video que no me quedó claro de lo que estabas explicando. Pero Mm. bueno, de última después lo dejo en el chat para cuando se pueda, porque Dale, ahora si no me te acuerdo. llegas a acordar igual, viste que la idea es que a lo último tengamos un espacio de preguntas también, si es que aparecen, si te acordás, buenísimo. Y si Claro. no, bueno, por supuesto lo podés enviar después o lo charlamos después, no hay problema. Ahora voy a tratar de localizarlo, gracias. Con respecto a lo que dijiste del viaje, me encantaría irme de viaje, así que bueno, quizás sea eso lo que me vino en la cabeza como, como ejemplo, es broma. O capaz soy yo y que me resuena eso, pero bueno, Claro. ahora lo voy a tratar de aclarar. Ok, bueno, gracias igual por el comentario. Bueno, si te lo llegás a acordar, sería bárbaro. Bueno, bueno, entonces esto, ¿no? Les decía que me interesa que tratemos de ver de qué se trata esto, más allá de los conceptos que sí son importantes. Nosotros los estamos trabajando, les decía, en el grupo de estudio a la letra, porque es ahí donde encontramos cuestiones muy, muy ricas que capaz que Lacan en un fragmento de 4 o 5 líneas dice un montón de cosas, porque es muy condensado el discurso. Pero la idea no es esa, sino justamente poder eh, ubicar de qué se trata, básicamente. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, para pensar los significantes como marcas del lenguaje, tenemos que pensar que se producen sobre algún plano. Les decía entonces que la lógica sería la de, en principio, un plano único, que lo vamos a llamar tiempo cero, y sobre ese tiempo cero vamos a ver cuáles son los efectos que se van produciendo. Digo tiempo cero, teniendo en cuenta que el cero es, si se quiere, para poder pensar, el que numéricamente, matemáticamente hablando, es el que puede marcar una diferencia, ¿no? Entre el tiempo 1, 2, 3, bueno, los tiempos que se puedan ubicar, ¿no? Y una lógica anterior, diferente, ¿sí? Yo siempre comento a los alumnos con los que doy clases, algo que escuché en algún momento en alguna clase de Florentina Gamarra, en relación al tema del tiempo y de las divinidades, ¿no? Y pensaba siempre como un ejemplo de esto el asunto de el Dios, ¿no? Cronos, ¿no? El que plantea el tema del tiempo cronológico, y Kairos, ¿no? Aquel Dios que podemos pensar como un tiempo de eternidad, un tiempo eterno, ¿no? Que en algún punto debió haber sido cortado, digamos, ¿no? Para que podamos empezar a contarnos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el cero también es posible pensarlo como quizás ese límite o esa frontera, ¿no? Entre la efectuación del sujeto y lo que podríamos decir en algún tiempo mítico, un viviente, ¿no? Un cachorro humano. Insisto en que si hablamos de un tiempo mítico, no es porque hubo un tiempo en algún momento que nosotros podamos ir a buscar en algún lugar, sino que justamente lo mítico es un recurso que tenemos los seres hablantes, o que buscamos en todo caso los seres hablantes, para poder pensar lógicamente algunas cuestiones que nos desbordan, si se quiere, ¿no? De hecho, bueno, para pensar en el complejo de Edipo, Freud tuvo que remitirse al mito del Edipo, tuvo que remitirse al mito del tótem, tuvo que remitirse al mito de Narciso. Bueno, la mitología nos permite eso, un recurso, ¿sí? Bien.
Entonces, les decía que tenemos este tiempo cero en principio, y sobre ese tiempo cero veremos cuáles son los efectos que se van a ir produciendo a partir de un otro tiempo. Por eso les decía recién, insistiendo con el asunto de que se trata de un tiempo mítico, que no se trata de un lugar en donde había seres hablantes, ¿no? Puesto que de lo que se trata entonces es del tiempo de alguna existencia. Para poder pensar ese tiempo mítico, sería bueno que ubiquemos que en ese tiempo mítico habría algunos conceptos que nos interesan para poder justamente ubicar luego algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si pensamos ese viviente en ese tiempo mítico respecto de la satisfacción de las necesidades, tendríamos que pensar entonces que habría un objeto de satisfacción de la necesidad, que lo vamos a pensar en relación al instinto, que Lacan, para pensarlo de alguna manera, lo llamó en algún texto goce de la vida, donde habría entonces ese tiempo lógico anterior del que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, el animal, al que vamos a llamar viviente o cachorro humano, se encuentra sin ninguna mediación, en principio, con el objeto que viene a calmar la necesidad, ¿sí? Un objeto adecuado, podríamos decir, que satisfacería o satisfaría la necesidad de forma completa. El instinto, entonces, no es otra cosa que ese saber que le permite al viviente alcanzar la satisfacción de la necesidad en un objeto que viene a acoplarse precisamente a ese empuje que va del viviente hacia el objeto. Sin embargo, ese cachorro humano comenzó a aprender algunas cosas, ¿no? Para sobrevivir, podríamos decir, siguiendo esta misma línea mítica de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, uno podría decir, aprender algunas cosas. Perfecto, vamos a cambiarlo, ¿no? Porque estaríamos pensando demasiado científicamente o evolutivamente para pensarlo de esa forma. Vamos a decir que ese cachorro se aprendió con H de algún significante. Y entonces esa aprehensión al significante lo vamos a llamar trauma. Vale decir, es la aprehensión de una lengua. Y esa lengua es introducida por el encuentro con otro, ¿no? Que se presenta como un trastorno absoluto. Suponemos entonces un tiempo mítico en donde el viviente no ha sido tocado por el lenguaje y una operación primera, que con Freud podríamos llamar identificación primaria, y esta es justamente una primera identificación con un otro. Digo en Freud porque estamos hablando de un otro, en todo caso, semejante, ¿no? Esta identificación con otro, dice Freud en Tótem y Tabú, se produce por herencia materna, ¿no? Entonces les digo, acá donde Freud dice que se produce por herencia materna, esto nos podría empezar a hacer pensar en la cuestión de la demanda, ¿no? Pero en este mismo texto, Freud va a decir que la causa de esa transmisión es el padre. Ya que es el padre quien da cuenta de la ley en el discurso materno, ¿no? Esto que veníamos conversando la vez pasada en relación al texto de Tótem y Tabú.
Ejemplo, ¿no? ¿Por qué la herencia es materna y la transmisión es del padre? No vengas tarde. Bueno, podés venir hasta las 10 de la noche. No toques eso. Niño, deja ya de joder con la pelota. ¿No? Bueno, estas cosas en general son transmitidas por alguien que viene a cumplir una función que es materna. Pero lo que se transmite es la ley del padre, ¿no? Una ley que es prohibitiva, ¿no? Por eso les decía hace un rato que prestemos atención al asunto de la privación, ¿no? Bien. Entonces, ese no es una función, como les decía, que instaura la ley paterna en la cultura. Ahí donde no hay el asunto de la prohibición, entonces uno podría decir se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, ejemplos se me ocurren muchos, pero no me quiero poner política, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, por este motivo, ¿no? Que decimos que este no es una función de prohibición, es una función de privación que instaura la ley paterna en la cultura, Freud nos dice que el mito de los hermanos de la Horda, los dos crímenes de Edipo y las zoofobias infantiles dan cuenta de las mociones pulsionales reprimidas que encontramos en las neurosis de los pacientes adultos. Es algo que se escucha en la clínica, dice Freud, ¿no? Y en este sentido es que él puede ubicar que es algo que se transmite y que se trata de una herencia, ¿no? Bien. Esta identificación primaria, entonces, traumatiza al viviente, lo mortifica. Lo mortifica porque veníamos diciendo que en esa supuesta etapa mítica habría un goce de la vida pleno, ¿no? Donde se satisfarían todas las necesidades. Entonces, esa vida plena queda mortificada por el ingreso del lenguaje o de la lengua. Trastoca todas las funciones vitales, la alimentación, el sueño, la sexualidad, la reproducción, bueno, demás, ¿no? Dejan de ser entonces funciones naturales para el ser hablante y están precisamente enloquecidas por el hecho de haber tenido que hacer pasar la necesidad por lo que Lacan llama los desfiladeros de la estructura del significante. Las funciones vitales enloquecidas a causa del encuentro con el lenguaje podría implicar la elección de querer comer una cosa más rica que la otra porque por alguna razón esto me gustó más que aquello. El hecho de tener que esperar para poder ir al baño, porque tenemos sabido que acá no, ¿no? Hay que esperar, en el mejor de los casos, quiero decir. El hecho de que si queremos tener relaciones sexuales, no lo hacemos con cualquiera, también en el mejor de los casos, ¿no? Quiero decir, hay ciertas cuestiones que son electivas y que estas elecciones las vamos a poner entre comillas, porque no son propiamente elecciones, sino que ahí hay una inmixción de otra edad, ¿no? Son los significantes del otro, de los cuales ahora vamos a hablar, entonces donde el sujeto va a quedar fijado, ¿no? Que va luego, más adelante, una vez que ubiquemos las otras operaciones, a tener que ver con esto. Bien. Entonces, como un efecto de esa operación traumática, de haber sido tomado por el otro del lenguaje,
Lo que tenemos ya no es el instinto, sino la pulsión. Más aún, las pulsiones parciales, ¿sí? Lo que Freud llamó satisfacción anárquica de las pulsiones parciales. Y que vamos a situar como un efecto de fragmentación propio de otro tiempo, lógico, que ya no sería ese tiempo cero que ubicábamos hace un rato, sino que ahora lo vamos a llamar tiempo 1. Y donde vamos a intentar pensar ahí el autoerotismo. Quisiera detenerme un momento en una definición bastante temprana que Lacan da de identificación primaria, para que vean por qué situamos a esa operación en ese lugar de pasaje del tiempo 0 al tiempo 1, que es entonces el tiempo en el que el ser hablante se presenta fragmentado en el nivel de las pulsiones parciales que intentan satisfacerse en zonas erógenas de ningún cuerpo. Porque el cuerpo, tal como lo habíamos intentado pensar la vez pasada, no se ha formado aún como totalidad, ¿sí? Por eso decimos fragmentado. Este texto al que me refiero es La dirección de la cura y los principios de su poder, en la página 598, que está en los escritos 2. Lacan dice: conviene recordar que es en la más antigua demanda donde se produce la identificación primaria, la que se opera por el poder absoluto materno, a saber, aquella que no solo suspende del aparato significante la satisfacción de las necesidades, sino que las fragmenta, las filtra, las modela en los desfiladeros de la estructura del significante. Lacan dice que es entonces en la más antigua demanda donde se produce la identificación primaria. Se trata precisamente de una demanda que le llega al viviente por parte del otro primordial. Una demanda que es insensata, que Lacan dice está operada por el poder absoluto materno, ese poder absoluto de un otro, en este caso con minúscula, del cual el niño depende, pero que es un lugar simbólico en donde opera el lenguaje, porque es ese otro, con minúscula, va a encarnar un lugar otro, ¿no? Es decir, va a venir a ese lugar de otro primordial. Entonces, para Lacan, esa identificación primaria es estructural. Es decir, no se ubica en la diacronía de la vida de un sujeto, más bien funda la posibilidad de la existencia del ser hablante. Con Freud diríamos, instituye el aparato psíquico y podríamos pensar que no hay aparato psíquico antes de esa identificación, ¿sí? Pero esto es con Freud. Por eso quería aclarar esta diferencia. ¿Sí? Con Lacan esto se trata de una cuestión estructural. Entonces, cuando hablamos del otro primordial, es lo primordial de la lengua, ¿no? Se produce entonces a partir de esta identificación primordial un sujeto que queda sujetado al puro capricho del otro primordial, al puro capricho de los significantes que provienen de ese otro. Podríamos pensar nuevamente, siguiendo a Freud, que esto está ligado a esos cuidados maternos iniciales, a partir de los cuales la madre erogeiniza el cuerpo del niño. Insisto, como les decía recién, no tenemos cuerpo en el sentido de lo imaginario, no hablamos ni del cuerpo ni del yo del narcisismo, ¿no? Sino del cuerpo real, pulsional, erogenizado, libidinizado por la madre. Estoy hablando entonces de un organismo que es tomado por esos significantes insensatos primordiales que van a operar en esta demanda materna caprichosa y que vienen a recortar en ese organismo
lo que Freud llamó zonas erógenas, ¿sí? Zonas de ninguna superficie total, porque la superficie como unidad se va a constituir secundariamente con el narcisismo. Pero en definitiva, a lo que me refiero con respecto a estos significantes insensatos primordiales, digo, no son cualquier significante, son los significantes que este otro trae, ¿no?, de sus otros, ¿no? Es decir, por eso ubicamos ahí una cuestión de transmisión, de herencia. Entonces, el poder absoluto materno produce un efecto de fragmentación sobre la necesidad. En el encuentro con el otro del lenguaje, el viviente sufre el poder fragmentador del significante, y entonces es la entrada al campo del autoerotismo, ¿no? Y lo que da paso de la necesidad a las pulsiones parciales, por efecto de la demanda, ¿no? Es la fragmentación del organismo viviente, entonces, en el encuentro con el significante. Lo que se produce, en principio, es la identificación del sujeto a esos significantes primordiales. Digo lo que se produce recordando entonces que de estas operaciones la idea es poder ubicar esa producción, ¿no?, el efecto sujeto. El sujeto, entonces, que es producto de esa identificación primaria, como sabemos, es un sujeto sujetado, alienado a esos significantes sueltos que no quieren decir nada, ¿no?, porque son ese uno, ese uno, ese uno. Y es por eso que Lacan plantea que un significante suelto no significa nada. Digo, podríamos decir que no tenemos todavía el par discursivo S1, S2. Lo que tenemos es una marca. Les recuerdo que estamos hablando de operaciones lógicas, no cronológicas, ¿sí? Insisto con esto. Por lo tanto, si yo digo todavía no tenemos el par discursivo o aún tal cosa, solo lo digo por cuestiones didácticas, ¿sí? No se trata de que una cosa sea primero y la otra cosa sea después, ¿sí? Solo que de alguna manera hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, primero esto, después aquello, solo en términos lógicos. Entonces, esos S1 sueltos le llegan al viviente por parte del otro primordial, yerrándolo, ¿sí?, como una vaca, ¿no? ¿Vieron esos hierros calientes que le ponen a las pobres vacas, ¿no?, y les dejan una marca? Bueno, yerrándolos, dejando entonces una marca, un rasgo uno, ¿sí?, rasgo unario, así lo va a llamar Lacan en el seminario 9, que es el seminario de la identificación, al cual el sujeto va a quedar fijado, petrificado, identificado a ese S1, tocado por la lengua que opera sobre el viviente. Me interesa que podamos ir pensando que este asunto de la fijación del sujeto a estos significantes, lo vamos a empezar a pensar como goce, ¿sí? Porque la fijación es esto, ¿sí? Goce en el sentido de el goce del otro, ¿no? Pues tenemos el goce del otro y un otro goce, ¿no?, que es otra cuestión que la vamos a pensar quizás en otro momento en relación a otro tiempo de la enseñanza de Lacan, pero bueno, en este punto me interesa pensar que si hablamos de poder absoluto materno, de capricho y etcétera, ¿no?, nos referimos entonces a esta cuestión gozosa del encuentro con el otro primordial. Bien. Entonces, el sujeto, en este sentido, se constituye de algún modo pasivo respecto a este impacto de la lengua en su organismo. El viviente entonces es como impactado por la lengua. El impacto, a lo que me refiero con esta palabra, es a que justamente ese encuentro impactante es lo que deja marca, ¿no?
deja marca y fragmenta, ¿no? Porque decíamos, no hay un cuerpo unificado aún. Vamos a poner entonces, como volviendo un poquito para atrás, al viviente del sujeto, que es producto de esta identificación primordial a los significantes del otro, y por eso identificación primordial o identificación primaria es una operación simbólica, ¿no? Lo pensamos en Lacan de esta forma. Este sujeto no es un sujeto deseante aún, no es un sujeto que esté representado de la manera en que nosotros hemos conversado la otra vez en relación a un significante para otro significante, ¿no? Es un sujeto que está inmerso en el mar del goce autoerótico que se pone en juego en esta operación. Es decir, el goce autoerótico de las pulsiones parciales, y en este sentido, si pensamos el sujeto como objeto de ese goce, como les decía recién, el goce es del otro. El goce caprichoso y desenfrenado, ¿no? Del poder absoluto materno. Bien. Es ese goce autoerótico, entonces, el que podemos ubicar como producto del enloquecimiento del instinto por haber sido tomado por el baño del lenguaje. Pero además, vamos a destacar ahí la sujeción de ese ser hablante al capricho del otro primordial, es decir, que estamos sujetos al goce del otro primordial, en tanto es por esa vía que somos inmiccionados por los significantes. Y es un goce que en términos lógicos por ahora no tiene ningún límite, ¿no? Ese límite se va a introducir con la segunda operación. Me parece que hay alguien que quiere entrar. Sí, ahí está. Perdonen, ¿eh? Bien, les decía que ese límite se va a producir entonces recién en la segunda operación, que va a producir el segundo efecto del lenguaje, y vamos a ver que a la segunda operación más bien hay que ubicarla como una separación respecto de ese capricho del otro primordial. Lo que querría comentarles, que quizás va de suyo, pero bueno, no lo vamos a dejar al azar en este caso, es que el enloquecimiento del instinto por haber sido tomado por el baño del lenguaje, lo podemos ubicar en un montón de cuestiones, ¿no? Sobre todo quizás en la clínica con niños, ¿no? Donde por ahí se hace tan complejo cómo va operando la demanda materna, ¿no? Y en donde, como les decía, no es una cuestión que primero sucede una cosa, después sucede la otra. Opera la demanda, pero también tiene que haber ahí operaciones de corte, ¿no? Intervenciones ahí paternas, podríamos decir, ¿no? Entonces, el problema se hace complejo porque más de una vez la cuestión de lo fallido de la intervención paterna, no me refiero al papá de carne y hueso de un niñito, ¿no? Sino de que esa operación esté fallida, no esté operando, o a veces opera y a veces no, y cuando no está operando esta función, entonces hay ciertas problemáticas en relación a todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? A las etapas que deben operarse, ¿no? En tanto a lo oral, en tanto a lo anal, bueno, podríamos ubicar ahí algunos otros objetos más desde la perspectiva de Lacan, como lo escópico y lo invocante, ¿no? La voz y la mirada. Y después, bueno, por supuesto que esto también lo vamos a escuchar en la clínica adulta, ¿no? Se me ocurre pensar quizás en el asunto de lo anal, ¿no? Se me ocurría un ejemplo en relación a algunas cuestiones que no son posibles de limitarse,
¿no? Verbalmente. Me decía el otro día una paciente, por ejemplo, acerca de una situación de la que fue partícipe, sin querer queriendo, podríamos decir, ¿no? De un engaño, ¿no? De un muchacho con otra persona, con otra chica que ella conoce, a los dos, y decía, yo no quiero ser cómplice, así que de esto no me voy a poder callar, ¿no? No me voy a poder callar. Bueno, yo le pregunto, ¿por qué, no? ¿Por qué no podría callarse si, ¿no? Probablemente hay alguna cuestión identificatoria, ¿no? Ahí. Pero más allá de esto, el no poder limitarse, ¿no? Lo podríamos pensar como un exabrupto anal, si se quiere, ¿no? Retención, expulsión, ¿no? Y estamos ahí en el ámbito del autoerotismo, ¿no? En la zona del autoerotismo. Se me ocurre como ejemplo esta cuestión, ¿no? O lo inhibitorio de la retención, quizás, ¿no? Que sería lo contrario, digamos, de esta cuestión. ¿Me explico con el ejemplo? ¿Sirve el ejemplo? ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, les decía entonces que estos límites son necesarios y que para eso necesitamos ubicar la segunda operación. Pero antes de hablar de ese límite que genera la castración, debemos ubicar que esto que llamamos trauma de la lengua es planteado por Lacan como el núcleo del ideal del yo. ¿Sí? O sea que este asunto de la identificación primera la complejizamos ahora y ubicamos entonces ahí el núcleo del ideal del yo. Ya habíamos dicho algo hace un rato cuando mencionamos el rasgo unario. Y vamos a ubicar entonces que este núcleo del ideal del yo es un punto nodal que luego constituirá el ideal del yo. Es decir, es ese rasgo el que luego va a constituir el ideal del yo una vez que se constituye el yo del narcisismo. El niño, dice Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en el capítulo 7 específicamente, dice, el niño toma al padre como su ideal en esa identificación primordial. Si seguimos la línea planteada en Tótem y Tabú, se trataría entonces de ese padre ancestral. Si no estamos hablando del papá del niño, insisto, como decía hace un rato, ¿no? Sino de ese padre ancestral que marca el comienzo de un tiempo nuevo, que le da texto a la ley, habíamos dicho en la clase anterior. Entonces, me parece importante destacar este asunto porque el ideal del yo, o el ideal del A con mayúscula, autre en francés, va a tener su función luego en la identificación especular que forma al yo del narcisismo, como les decía recién, o el yo constituido, para pensarlo más lacanianamente, en el estadio del espejo. Como vimos recién, entonces, ese núcleo o punto nodal es lo que Lacan también llama entonces rasgo unario. Si nos vamos a la última enseñanza de Lacan, así rapidito, en el seminario 20, él propone que el rasgo unario es el que genera un límite al goce de la vida. Y a la vez es la causa de una mortificación, de una desvitalización en el viviente, que ahora, ubicado como sujeto, queda perturbado por la palabra, lo cual implica que no hay posibilidad de satisfacción completa, ¿sí? Hay intento, ¿sí? La meta de la pulsión es la satisfacción, pero esto no sucede, no se completa nunca. Solo hay satisfacción parcial de las pulsiones, que son parciales a causa de la fragmentación. Bien. Otro asunto importante es que las operaciones del lenguaje, como son operaciones de corte, dejan un resto. Es decir, cada vez que el lenguaje opera cortando, hay algo que cae. ¿Sí? Podríamos decir entonces que de la operación
Hay una causa y un efecto, ¿sí? Siempre y cuando tengamos en cuenta que el efecto no es realizable completamente, ¿sí? Una cosa es lo que uno busca y otra cosa diferente es lo que uno encuentra, ¿sí? Bien. De la operación primera, entonces, surge el sujeto alienado a los significantes, de los que adviene, y el resto de esa operación lo vamos a ubicar como un objeto que cae, que se pierde allá en los tiempos de la etapa mítica, podríamos decir, y en principio lo vamos a ubicar como la cosa, ¿sí? La cosa que se pierde por el hecho de habitar el lenguaje, ¿sí? El Dasding freudiano, del sí mismo perdido, ¿sí? Sí mismo perdido propio de la falta en ser. Se trata de un objeto que falta y que en el seminario 10 entonces lo vamos a llamar objeto A. Lo que quedó de ese sacabocados que deja una marca provocada por ese primer corte de lo simbólico en el viviente. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Estoy tratando de ligar de alguna manera entonces el asunto de la operación de alienación con el objeto A. Ahora vemos cómo seguimos. Entonces podemos ubicar en relación a esta cosa, al sí mismo perdido, como la primera versión del objeto A, ¿sí? Digo, porque en realidad el objeto A es uno solo, pero tenemos diferentes maneras de leerlo, ¿no? Diferentes versiones. Y también diferentes tiempos lógicos para pensar el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, en esta primera versión lo vamos a pensar como el resto perdido que dejó un agujero en lo real a causa de la privación, como habíamos dicho, la privación como una operación que genera un agujero en lo real y que proporciona la posibilidad del ser en tanto hablante. Un agujero que queda en la estructura, de la cual no hay inscripción, o sea, de ese agujero no hay inscripción, y sobre el cual se constituirá un borde que dé cuenta de que ahí falta. Me gusta pensar el objeto a ver si lo encuentro, como una letra, ¿no? A, minúscula. Quiero ver si encuentro por acá un dibujito. Bueno, sí, supongo que sí. A ver si se ve. Ustedes me dicen, ¿se ve acá? Los tres registros, Sí, ¿sí? Y bien en el centro donde está la intersección entre los tres registros, el objeto A. Bueno, quiero decir, ahí hay un agujero. Y la A es una letra que da cuenta de un borde, de un límite, de una frontera, ¿no? Podríamos volver entonces al punto cero para ubicar justo ahí eso que quedó rasguñado, agujereado, ¿no? Y que entonces la letra es la que designa que hay falta. No que hay falta, sino que ahí falta, ¿no? Quiero decir, si algo pudiese inscribirse ahí, entonces habría relación sexual. Vieron que Lacan dice que no hay relación sexual. Si algo pudiera inscribirse ahí, entonces habría relación sexual, habría complementariedad con un objeto adecuado, por lo tanto instinto, ¿no? Sin embargo, la identificación primaria deja una marca y abre un agujero. Tenemos entonces una segunda versión para pensar el objeto A en este sentido. Ya no como resto perdido, sino como aquello que arma borde y que entonces permite ver que ahí hay un objeto que se perdió, ¿no?
Sin embargo, lo que se va a constituir como un borde, necesitamos ir pensándolo en esa constitución, ¿no? Y para eso tenemos que pensar otra versión, una tercera versión del objeto A. Quiero decirles que no sé si vamos a llegar con el tiempo, porque tengo mucho para contarles. Bueno, vamos viendo, y después en todo caso vemos cómo hacemos. Bien, entonces les decía, necesitamos ir pensando cómo ubicar esta cuestión de la constitución del borde. Veníamos planteando que la identificación primaria produce un efecto de fragmentación y situamos como tiempo lógico 1 un plano diferente al de la etapa mítica, donde ahora ubicamos el autoerotismo y la satisfacción anárquica de las pulsiones parciales. Es preciso, entonces, en este campo, tiempo 1, pensar esta nueva versión, ¿sí? Y ahí vamos a encontrarnos con los objetos pulsionales, ¿sí? Los objetos pulsionales vienen a suturar el agujero, ¿sí? La sutura es el borde, como cuando se cicatriza una herida y deja una marca, ¿no? Es el borde que da cuenta que algo pasó ahí, ¿no? En un texto que de Lacan, que se llama Nota Italiana, él llama a estos objetos pulsionales sustancias episódicas. Se trata de lo que hablábamos hace un rato, el objeto oral, el objeto anal, son dos objetos que tienen una marca freudiana que ya conocemos de antes, y con Lacan, el objeto escópico y el objeto invocante, la mirada y la voz, en ese orden, ¿no? Entonces, del objeto oral tenemos el pecho, del objeto anal tenemos la caca, del objeto escópico la mirada y del objeto invocante la voz. Que son objetos que deben perderse, ¿no? Que a la vez que van pasando por esa pérdida, estos diferentes objetos van dejando la marca de la pérdida. Por eso me parecía importante o interesante comentarles hace un rato acerca del ejemplo de la retención y la expulsión en relación al objeto anal. Entonces, son los objetos de las pulsiones parciales que vienen a ubicarse en el mismo lugar de la falta de objeto que supone esa pérdida original por el hecho de haber sido tomados por el lenguaje. Quiero decir, es la demanda materna la que va a ir operando en relación a estas sustancias episódicas, ¿sí? La satisfacción autoerótica freudiana es la que queda de vivo en el ser hablante, ¿no? Y el lenguaje permanentemente intenta limitarla, ¿no? Niño, deja ya de joder con la pelota, ¿no? Intenta limitarla, regularla, apagarla. Y eso, o mejor dicho, ello resiste, porque la pulsión es empuje constante. ¿Sí? Recuerden que el ello es resistencia, no es el inconsciente palabrero que insiste, ¿no? El ello es la resistencia de la satisfacción pulsional, es decir, la resistencia de lo vivo al carácter mortificante del lenguaje. Lo que Lacan llama objeto A, en el nivel pulsional, localiza el punto en el que lo real del goce resiste a la mortificación lenguajera. El lenguaje con todo intenta apagar ese goce, ¿sí? La operación de castración es el segundo intento del lenguaje por apagar el goce. Ahora, ya no apagar el goce de la vida, sino apagar el goce del resto que nos quedó en el nivel de la satisfacción autoerótica. La castración es el intento de limitar, de suavizar, de amortizar lo traumático
que dejó en el organismo viviente ese goce autoerótico. Ahora, ¿de qué modo se regula el goce de las pulsiones parciales? Lacan ubica ahí la coordinación del objeto A con la castración, y lo va a hacer a través de un matema que precisamente necesitamos ubicar en relación a la segunda operación del lenguaje, y el matema es A minúscula, barra, y por debajo menos phi. ¿Sí? Bueno, tendríamos que poder ubicar de qué se trata este matema. Vayamos entonces a ver de qué se trata esta segunda operación para luego poder continuar hablando del objeto A. Voy a parar un momento porque quisiera conversar con ustedes porque nos queda muy poquito tiempo y no sé, se ve que mi gripe o la fiebre que tuve estos días me hizo pensar que podíamos llegar en menos tiempo. Sí. Así que les propongo lo siguiente, porque no me gustaría que nos quedemos con muchas cosas sin decir, no nos va a dar el tiempo. Me interesa avanzar con lo que les decía recién de la segunda operación, alguna cosa, ¿sí? Y si les parece y les interesa, propongo luego una nueva clase para que podamos terminar con lo que falta, ¿sí? Así no andamos a las corridas. ¿Les parece bien? ¿Les interesa? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, totalmente de acuerdo. buenísimo. Hola, Lauri. Hola, Karen. Buen día a todos. Buen día. Bueno, continuamos un poquito más y vemos si tenemos ganas de charlar, aunque sea 10 minutitos. Y bueno, después entonces me contactaré con todas las personas que están inscritas y demás para organizar un nuevo encuentro. ¿Les parece? Bien. Bueno, habíamos dicho antes que necesitamos ponerle un límite a ese goce pulsional que causa la fragmentación, ¿no? Esa desregulación, este enloquecimiento, para que el cuerpo se constituya como una unidad, o más bien como una ilusión de unidad, ¿no? A esa ilusión de unidad, ¿cómo la va a llamar Freud? ¿A alguien se le ocurre? No se esperaban la pregunta, ¿no? No, disculpen. Bueno, es así de sencillo. Parece una pregunta compleja o por ahí eh, la sorpresa hace que se haga compleja, pero en realidad es más sencillo de lo que pensaban. A esa ilusoria unidad, Freud la va a llamar yo. Claro, ahí está la cara de Estefanía. Claro, es ahí donde el que viene a consultar, ¿no? Viene sin saber o sin querer saber, en la queja, en la medida de lo posible viene con la queja, algunos ni siquiera vienen con eso, ¿no? Y la queja siempre es del otro, etcétera, ¿no? Por eso ahí tenemos nosotros que hacer alguna torsión para que aparezca otra cosa. Bien. Entonces, bueno, para que esa ilusión de unidad se constituya, entonces es necesario un nuevo acto psíquico, decía Freud, ¿no? Y este nuevo acto psíquico se presenta como la causa de una nueva operación simbólica. Es decir, necesitamos de la castración para esto, ¿no? Esa nueva operación también es generada entonces por el lenguaje, por eso digo que necesitamos de la castración, y produce una identificación que es secundaria a la primaria, y que recién ubicamos como nuevo acto psíquico, ¿no? Esto que quizás más de una vez hemos leído, que Freud ha dejado medio picando, ¿no? ¿Qué corno es el nuevo acto psíquico? Bueno, se trata de esto, ¿no? De una identificación secundaria, pero que no es simbólica como la identificación primaria, sino que es imaginaria. Pero que, para que sea posible su efectuación, precisa del sostén simbólico, y entonces
a partir de eso genera un efecto, que sería el segundo efecto propiciado por la segunda operación del lenguaje, que es el de unificación. El sostén simbólico del que hablamos es esta operación de castración o separación, en tanto va a remitir al ideal del yo. Se presenta esta operación oponiéndose al goce autoerótico del poder absoluto materno. Dejar de joder un poco a la chica, che, ¿no? Alguien que le diga a la madre, bueno, déjala tranquila un poco, por ejemplo, ¿no? Como por ahí una mamá de una pacientita que se enoja con el padre, están separados, ¿no? Entonces se enoja con el padre porque el padre no le revisa el cuaderno de comunicaciones. Entonces él dice, no, yo le pregunto a ella, le pregunta a la nena. ¿No? Bueno, uno diría, ¿para qué funciona el cuaderno de comunicaciones si él le pregunta a la nena y se queda con eso, ¿no? Ese es un problema. Pero a lo que voy con el asunto del poder absoluto materno es a que 2 horas antes de irse a dormir, porque al otro día se levantan muy temprano y la nena hace doble jornada, está muy cansada, 2 horas antes de irse a dormir, la madre le pregunta, la nena dice que no tiene que hacer nada y cuando agarra el cuaderno de comunicaciones había cosas que hacer. Pero no puede registrar que si no se hizo durante este tiempo, ya sea porque el padre le preguntó a la nena o porque ella misma no lo miró antes, entonces mucho no se puede hacer, ¿no? Será cuestión de que mañana cuando vaya a la escuela y bueno, la reten, le pongan una mala nota o lo que sea, algo que pueda ubicar ahí una posibilidad de pérdida, ¿no? Pero este poder absoluto materno implica un despelote, porque se pudre todo en la casa con la nena cuando pasa esto, ¿no? Porque la madre insiste. Ese es el tema. No tiene que ver con el papá que no le miró el cuaderno, sino con que la madre no puede darse cuenta que, bueno, ella también tiene que limitarse ahí, ¿no? Al menos mi lectura de esta situación a grandes rasgos es esa. Bien. Entonces, esta nueva operación, les decía, pone límite a ese goce, lo regula y nos permite pensar en un cuerpo unificado en el cual se sintetizan las pulsiones parciales. La sintetización de las pulsiones parciales es un concepto bastante complicado para pensarlo freudianamente porque ha sido bastante mal leído por los postfreudianos, a mi entender, porque pareciera ser que es posible que se sinteticen las pulsiones parciales, ¿no? Como que si la parcialidad luego se pudiera unificar. Y en realidad se trata más bien de que el velo del narcisismo deja detrás de un vidrio la fragmentación, ¿no? La parcialidad fragmentada. Y entonces de este lado vemos como que está todo completo, pero yo siempre pongo el ejemplo del celular cuando se nos cae el celular y queda todo fragmentado ese vidrio que le ponemos, ¿no? Y detrás, si miramos por detrás, se ve que está todo fragmentado igual, aunque podamos seguir utilizando el touch y seguir, ¿no? Utilizando las operaciones del celu. Entonces, la síntesis de las pulsiones es esa ilusión de unidad que veníamos planteando recién. Bien. Decíamos entonces que el narcisismo, como esa ilusión, precisa de la castración para instituirse como tal, porque si el narcisismo es una defensa contra la castración, es necesario suponer a la castración como una operación lógico anterior, ¿no? Por lo tanto, como hemos visto quizás la clase pasada, el narcisismo es primario, no está de entrada y debe ser constituido a partir de esta operación de castración. La castración entonces tiene una función de corte, función que es como si una tijera le diera forma al cuerpo en lo imaginario,
que permite pasar entonces del autoerotismo al narcisismo, y para eso es preciso suponer la operación del recorte de la castración, haciendo ahí algo justamente que corte o que recorte más bien el goce autoerótico, que se pierda, que caiga, ¿no?, algo de ese goce autoerótico. Entonces hubo una primera caída del goce de la vida, ese primer corte que dejó un resto, y lo que queda en este goce del otro, podríamos decir, o el goce, este goce autoerótico, es como una segunda operación de corte que permita que algo nuevo vuelva a caer y regule entonces este enloquecimiento de las pulsiones parciales. En el seminario 14, la lógica del fantasma, Lacan va a decir que la castración es la separación del goce del cuerpo. Se separa el goce autoerótico del cuerpo, que entonces se constituye como tal imaginariamente. Por lo tanto, no podemos decir qué cosa es primero, si la castración o el narcisismo, pero que tiene que haber castración seguro, ¿sí? Y esto hace que haya un resto de goce autoerótico que se deja caer. A partir de aquí podemos hablar de otro nuevo tiempo, de un tiempo lógico tercero, ¿no? O sea, que es el tiempo 2, ya habíamos dicho tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, ¿sí? Para ubicar el efecto de unificación producido entonces por esta operatoria segunda del lenguaje. En el nivel del goce, uno podría decir que el goce autoerótico se limita, entonces se ordena, se encarrila bajo los límites de la carretera principal. Ubicamos ahí entonces la función paterna, ¿sí? Este goce ahora se presenta como goce fálico, introducido por la castración, que ha regulado entonces el goce autoerótico, del cual queda también un resto, como decíamos recién, y ese resto, ¿dónde creen que se va a presentar? ¿Dónde creen que se presenta ese resto que queda de la segunda operación? Digo, porque la operación del padre es fallida, ¿no? No es que recorta todo, no, no, siempre falla. Miren, lo pensamos con Freud. Hay un texto freudiano que se llama Los caminos de la formación del síntoma, creo que es la conferencia 23, si mal no recuerdo, donde él ubica como una especie de caminito, ¿no?, como para poder pensar el camino de la formación del síntoma desde lo constitutivo hasta el encuentro con la neurosis, ¿no? Que nosotros en análisis lo que hacemos es el trabajo a contrapelo, digamos, de eso, ¿no? Entonces, si pensamos en los caminos de la formación del síntoma, podríamos pensar la pulsión como ese empuje constante, que es un concepto, ¿no? La pulsión es un concepto lógico, si se quiere, pero necesitamos ubicarlo en algún lugar donde se manifiesta, ¿no? Porque si es un concepto, ¿cómo lo ubicamos en la clínica, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que ubica Freud es que la pulsión se suelda con la fantasía, ¿no? Tenemos todo un entramado simbólico imaginario que nos permite ubicar ahí algo de la pulsión. Se fija, ya podemos ubicar ahí el asunto de la fijación, ¿no?, y del goce, ¿no? Se fija entonces la pulsión con la fantasía. Y entonces esto lo que genera es la masturbación, decía Freud, ¿no? El asunto es que es preciso que haya una operación de corte, que es lo que estamos hablando ahora. Opera entonces ahí la castración. Es súper sintética, ¿no?, con este texto. Lo que opera ahí entonces es la castración. Entonces, ¿pero qué es lo que se reprime? Bueno, lo que se reprime entonces ahí
es la posibilidad de fantasear, ¿no? Porque si no se fantasea, el acto masturbatorio no se genera, ¿no? Entonces se reprime la fantasía y entonces ¿dónde se satisface la pulsión? A posteriori. ¿Podrá ser en el síntoma? Obvio, Síntoma. claro. Sí, en el síntoma, exactamente. Mediante complejo de Edipo, ¿no? Sepultamiento del complejo de Edipo, podríamos seguir pensándolo freudianamente y decir ahí algún intento de latencia, digo algún intento de latencia porque hoy por hoy pensar en estos términos es medio complicado. Pensemos pubertad, adolescencia, ¿no? Se reavivan los síntomas, ¿no? Es el despertar, segundo despertar sexual, podríamos decir, y entonces aparece algo ahí que hay que sellar, que es el fantasma, ¿no? Pero lo que aparece entonces ahí es toda la sintomatología de la represión que retorna, ¿no? Un poco es esto. ¿Lo pensaste en este sentido, Estefanía? Claro. Bien, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando recién, ¿no? Yo les decía entonces que este goce se presenta como goce fálico, ¿no? Introducido por la castración, que ha regulado entonces el goce autoerótico, pero no todo, ¿no? Podríamos decir, siguiendo la línea de la última enseñanza de Lacan en relación al no todo, ¿no? No todo, ¿no? Hay algo que ahí falla y entonces luego se van a presentar los síntomas neuróticos, ¿no? Estamos hablando de la neurosis. Bien. Si volvemos un poquito hacia atrás para pensar la unidad narcisista, vemos que no es más que una ilusión y por eso la satisfacción de las pulsiones parciales se siguen presentando entonces en los síntomas, ¿no? Tengo un paciente adolescente que cuando comenzó el tratamiento vino con 58.000 síntomas característicos de una neurosis obsesiva importante, pero síntomas fóbicos, bueno, una mezcla de cosas y con un padecimiento increíble que no podía ligar con ninguna cosa. Pensamientos de muerte, miedo a todo, sentimientos corporales, ataques de pánico, bueno, no sé, una lista de cosas infernales. Y puro goce, ¿no? Puro goce, autoerótico. Un vínculo materno bastante insistente ahí en relación a su cuerpo, ¿no? A darle ella las respuestas a todo lo que a él se le presenta. Y hablando de cierta cuestión en relación a un amigo, una vez me dice, fue una revelación, canchero, fue una revelación. Y yo le digo, ay, menos mal, era hora de que te reveles un poco, ¿no? Bueno, como le cambié el sentido del significante ahí, ¿no? Con esa intervención, y a partir de ahí, la siguiente sesión, sin más, viene quejándose de la madre, ¿no? Hablando de que la madre es una hinchapelota, bueno, bienvenido, ¿no? Porque se trata un poco de esto, de dejar caer ese goce autoerótico, entonces, de dejarlo caer, de que algo de los padres de la infancia pueda morir, ¿no? Y de que el niño que él fue también pueda caer desde ese lugar. Bueno, me pareció quizás como un ejemplo interesante para poder ubicar algo de la castración, pero en relación a una intervención en el análisis, ¿no? Porque, digo, esto que decíamos hace un rato de pasar por ahí,
¿no? Y que deben realizarse estas operaciones que no están dadas de una vez y para siempre y demás, que decíamos al comienzo. Bueno, un poco es esto, y quizás en la niñez y en la adolescencia podemos ubicar más claramente estas cuestiones sin tener que desplegar quizás alguna viñeta de algún caso adulto y demás. Bueno, nos falta bastante para terminar. Me quedo con que faltaría terminar de conversar acerca del tiempo 2, que es este tiempo de unificación, y ubicar ahí en el tema del goce fálico la coordinación entre el objeto A y la castración, ¿no? Este objeto A que va a venir a ubicarse como causa de deseo, ¿sí? Porque la idea de la operatoria de la castración y de la posibilidad de que algo caiga permite pensar entonces que ese goce pueda condescender al deseo, ¿no? Como dice Lacan. Entonces, nada, les dejo la inquietud para que podamos conversar en una ocasión más, si quieren, ¿no? Le damos alguna vuelta si necesitamos en relación justamente a la lectura de las dos operaciones, y nada, si les gusta la idea, quizás puedan tener ganas de leer algo del seminario 10, el seminario 11 en relación a estos dos temas, para que podamos charlar un poco más, ¿sí? Bueno, ¿les interesa preguntar algo, hacer algún comentario? Anímense, la idea es esa. Sí, Estefanía. Uy. Ay, perdón, intentaba apagarlo y se prendía todo el tiempo. Sí, la pregunta un poco para cerrar, es por lo menos esta clase, a mitad de la clase comentabas 3 posibles versiones de este resto, de esto que cae. El primero lo ubicabas como un resto perdido y luego una letra que bordea de eso que se perdió. El tercero sería este último que comentas, el objeto causa de deseo. No, lo que pasa es que faltan la cuarta y la quinta versión. En realidad son 5, como para pensarlas, ¿no? Podríamos ubicar más si queremos, pero digo, están perfecto como las ubicaste, la primera, la segunda, la tercera la podríamos pensar en relación a estas sustancias episódicas, ¿sí? Son los objetos pulsionales que ubicábamos como sutura del agujero, ¿no? Porque es la demanda materna la que viene a tocar el cuerpo del niño, si se quiere, ahí, suturando, ¿no? Entonces, en estas operaciones, ese lugar. Luego, de lo que hay que cortar, de lo que hay que permitirse que algo caiga, es de eso justamente, ¿no? Y entonces va a venir a perderse el pecho, ¿no? Como una parte de lo que el niño cree que es algo de sí mismo, ¿no? Perder la teta, entonces. Perder luego el objeto anal, ¿no? Las heces, que era el ejemplo que tomamos hace un rato. Podríamos pensar también en la posibilidad de pérdida en relación a lo oral, perdón, a lo invocante y a lo escópico. Es un poco más complejo, pero en el discurso aparecen y son objetos fundamentales, ¿no? Me refiero a lo fundamental del fantasma, ¿sí? O sea que podríamos darle una vuelta quizás la próxima para pensar un poco ahí. Pero son estas 4 sustancias episódicas que plantea Lacan las que van a venir a ubicar ahí la posibilidad de constituir esa falta, que si bien es constitutiva, es necesario pasar de alguna manera para perder ahí, ¿no? Para que algo se pierda, quiero decir, algo de goce, ¿no? Con respecto a la pregunta específica que vos hacías, Estefanía, menciono cuáles son y después las trabajamos la próxima, ¿no? Entonces sería la cuarta versión, que es el objeto A como causa de deseo, que es lo que mencionaba recién. Y por último, la versión 5, que es el objeto que Lacan llama objeto señuelo, ¿no? El objeto señuelo va a tener que ver con el campo de la unificación,
¿no? Es decir, con el señuelo que nosotros creemos, los neuróticos, que podemos encontrar en un otro semejante. En primer lugar, el señuelo es el yo mismo, ¿no? Yo creo que soy el primer objeto de amor. Eso lo podríamos relacionar incluso con duelo y melancolía, si se quiere, ¿no? Para pensar un poco lo que trabaja Freud en relación al yo y la pérdida, ¿no? Y por otro lado, este pasaje del yo a el yo de algún otro que viene a ubicar ese lugar, ¿no? El enamoramiento en lo imaginario viene a ese lugar, ¿no? Entonces creemos que este otro señuelo, ¿no? Nos va a completar, ¿no? Esta creencia que luego vamos a poder articular, quizás incluso con el lugar de falo, ¿no? Que ocupó el sujeto en relación al deseo del otro, ¿no? Como objeto de deseo del otro. Aparece ahí otra vez el asunto del fantasma, ¿no? No sé si respondo, sé que hay algunas cosas que tenemos que trabajar luego, pero como para ubicar de qué se trata, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿alguien más? Sí, Karen, bueno, quizás ahí lo podemos ver o retomar en otra oportunidad, pero cuando hablabas de síntomas, como el resto del goce que queda, ¿verdad? Y que aparece como síntoma en algún momento, pensé que en algún momento escuché, no sé si estoy bien o no, pero cuando el síntoma, por ejemplo, aparece en la transferencia o producir síntoma en la transferencia. Ajá. No sé si tendrá que ver con una operación también que se realiza a partir de esto ¿Ah? y que, o sea, un paciente viene con un síntoma y nosotros en la posición como analista producimos algo con ese síntoma distinto que tiene que ver con poder desarmarlo y aparece algo nuevo, otro síntoma. No sé si... Bueno, fue linda la pregunta. Bueno, podríamos pensar que un síntoma es una manifestación con el que el paciente viene. No sé si el paciente lo va a llamar síntoma, probablemente en la actualidad sí, porque nombres para ponerle a las cosas hay y por demás, ¿no? El otro día pensaba en relación al ataque de pánico, por ejemplo, cómo pensar el ataque de pánico sin ponerle el nombre de trastorno psiquiátrico, ¿no? Sin ubicarlo como un síntoma de manual, digamos. El asunto es que, entiendo que te referís, el paciente viene con ciertas manifestaciones, ¿no? Por eso yo hace un rato decía, en el mejor de los casos viene con una queja, pero en algunos casos no viene con una queja, ¿no? Viene a que el otro le resuelva algo que no sabe ni siquiera qué es, ¿no? Pero que probablemente lo que siente es que no puede más, ¿no? Y también en el mejor de los casos, porque en otros casos va a un psiquiatra y lo medican, ¿no? Eso no quiere decir que no sea necesario en algunas situaciones el requerimiento de alguna interdisciplina, ¿no? Pero solo en algunos de los casos, no en todo. Entonces, se me ocurre, a ver si te sigo cualquier cosa, redirigime, Mari, a ver por dónde venía tu pregunta, pero digo, el paciente viene con esto, yoicamente, ¿no? Trae lo que le pasa. Digo yoicamente, me refiero a que, con lo que viene es con esta ilusoria unificación, ¿no? Con esta completud donde él cree que le hacen, ¿no? Que él cree que el otro le hace tal cosa, el otro lo caga, el otro lo humilla, ¿no? Bueno, me parece que lo que sucede ahí es que si nosotros, advertidos de ser quizás propiciatorios de un lugar, ¿no? Que nos llama a ubicar el paciente, ¿no? Que es el lugar del otro, ¿no? Un lugar de ideal, si se quiere, si estamos advertidos
vamos a poder ubicar un lugar de supuesto saber, ¿no? Viene a preguntar, viene a decir que le pasa tal cosa y supone que el analista es alguien que ahí está para decir, para saber, porque sabe, ¿no? Nosotros, en este caso, lo que vamos a advertir es que se trata de un lugar supuesto que en un principio nos lo supone a nosotros por la sola presencia del analista, pero que justamente si estamos advertidos, algo de este lugar debería pasar del lado del sujeto. ¿Sí? Deberíamos hacer alguna torsión, alguna intervención que permita que el sujeto se posicione él en el lugar del saber. ¿No? No en el lugar del saber, en el lugar de suponerle un sujeto al saber. ¿No? Y entonces, ¿de qué saber hablamos? Del saber inconsciente. ¿Sí? Un saber que no es de nadie, es de lo que opera en el dispositivo ahí, ¿no? No es que en el inconsciente del paciente vamos a encontrar alguna cosa, como decíamos freudianamente, ¿no? Que vamos a sacar de ahí como si fuera una vasija ciertos significantes que están ocultos, ¿no? Ni tampoco tiene que ver con el inconsciente del analista, sino que eso que se da, lo que se dice, ¿no? Eso que se dice en el dispositivo es lo que se articula ahí. Y para eso es, que diría yo, como fundamental o es condición que se instale la transferencia analítica, y por lo tanto la posibilidad de ubicar que eso que se manifiesta al principio, podríamos decir, en las entrevistas preliminares, ahora aparezca como pregunta de análisis que constituya una demanda de análisis, y entonces ahí el síntoma analítico, y ahí sí tenemos una transformación en relación al síntoma. No sé si te referías a esto, Mari. Sí, gracias, Karen. No, por nada. Es decir, que eso que al paciente le pasa pueda ser cuestionado por él, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo en esto que me pasa, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que podamos nosotros trabajar para que esto ocurra. Y cuando decimos que esto ocurra, ocurre real, ocurre en el corte, ¿no? Donde nosotros podemos ubicar ahí un corte ¿de qué? Bueno, de esa unificación, esa completud que hace creer que el yo es el sábelo todo, ¿no? Y entonces, si podemos cortar, recortamos algo ahí, bueno, emerge el sujeto. Emerge y emerge agarrado de los significantes, dividido. Ahora, ese es otro pasaje más, ¿no? Por eso de lo que vamos a hablar es de la travesía del fantasma, ¿no? Hasta llegar ahí y luego pasar por ahí, ¿no? Digo, ¿pasar de qué? Digo, si en realidad sin fantasma no podemos vivir. Tampoco, ¿no? Quiero decir, pero bueno, que sea un fantasma un poco más amable, ¿no? Quiero decir, atravesar no es como si fuera una especie de umbral al que deberíamos llegar y entonces listo, pasamos, ¿no? No, sino que toda la travesía del fantasma implica todo el recorrido del tratamiento, a mi criterio, ¿no? En donde se van a dar diferentes operaciones y diferentes vueltas, ¿sí? Diferentes vueltas. ¿Qué lugar ocupo en ese lugar, ¿no? Si yo soy el objeto humillado, si yo soy el que humilla al otro, ¿no? ¿Qué lugar en el discurso? Ay, el otro día lo recagué, ¿no? Bueno, ¿qué lugar? ¿No? ¿A quién? O si yo estoy cagando al otro en ese discurso, ¿no? En ese momento, a partir de una intervención, decir, bueno, pero en realidad de lo que me doy cuenta es de que al fin y al cabo me estoy cagando a mí misma. Por ejemplo, ¿no? Que eso sería ya una posición de palabra tomada del sujeto ahí, ¿no? Ubicando algo de lo que le pasa. Lo cual no es tan sencillo, ¿no? Porque digo, uno por ahí puede pensar que si tenemos pacientes que son estudiantes de psicología o colegas, es muy sencillo, ¿no? Quizá a veces no, a veces complica la cuestión. Pero digo que
una persona que no tiene ni puta idea de lo que es el psicoanálisis y que nunca atravesó una experiencia de análisis, no es tan sencillo, ¿no?, que pueda pasar de las entrevistas preliminares, ¿no?, a una entrada en análisis, que pueda entender, o entender porque me sale decirlo así, pero tampoco se trata de ni de entender ni de comprender, sino de concebir, decía Lacan, ¿no? Algo de su lugar de sujeto ahí. El otro día me pasó con un paciente, por ejemplo, no sé si me voy a acordar bien, porque es un tema que lo tengo que trabajar y es bastante complicado, pero para ponerles un ejemplo, veníamos conversando acerca de, bueno, su motivo de consulta, que es la dificultad que tiene para separarse o no separarse de su mujer. Digo, para separarse o no separarse porque se arreglan, se separan, se arreglan, se separan, se arreglan, se separan una vez por semana, desde hace 2 años mínimo. Ah, mamita, un desgaste increíble, porque cuando se separan viene devastado, cuando se arreglan viene feliz, como bueno. Después de un par de entrevistas, empezó a decir que, bueno, que ya no quiere saber más nada de esta situación, que está cansado de que pase siempre lo mismo, ¿no? Podríamos ubicar algo ahí en relación al siempre lo mismo, ¿no? Si quieren, lo tenemos, lo voy a anotar por acá, así no me lo olvido. Porque, digo, pensar en el siempre lo mismo, por eso lo ligué con lo que estaba diciendo de este paciente, nos hace pensar en algo del asunto de la causa, algo de la tiqué, quizás, ¿no?, de la repetición de siempre lo mismo, ¿no? A diferencia de lo que podemos pensar freudianamente en relación al automatón, a la repetición de los significantes y demás. Lo dejo ahí como sobre la mesa, después, si podemos, lo ligamos la próxima. Pero bueno, el asunto es que él está cansado de que siempre es lo mismo, pero todo el tiempo viene a querer resolver lo que le pasa a ella, ¿no? Y yo intento todo el tiempo llevarlo para lo que a él le preocupa, de lo que le pasa a ella en todo caso, ¿no? ¿Vos qué tenés que ver? Bueno. Y el tema es que es un hombre que trabaja muchísima cantidad de horas, es independiente, es dueño de algunas propiedades y es el que sostiene, digamos, la casa. Los hijos trabajan con él y viene trabajando desde muy chico y empezó a trabajar con el padre que hacía lo mismo que él. Entonces él viene con una idea de que su padre se la pasaba trabajando. Entonces me cuenta el otro día que un amigo le dijo que él lo único que recordaba de su infancia y de su adolescencia era que los papás de él estaban todo el día pegaditos. Miraban la televisión juntos, agarraditos de la mano. Bueno, yo le dije algo así, no, porque en relación a esto él decía que con su mujer se pegan y se despegan. Entonces, yo la intervención que hice, no recuerdo exactamente cuál fue, pero recorté, se pegan, ¿no? Recorté, se pegan. Bueno, de alguna manera ella es muy cruel, ¿no? Como ella, de alguna manera, no nos pegamos, literal, dice, pero como, ¿no?, algo de la palabra que pega. Hablando del fantasma, pegan a un niño, ¿no? Luego, en la segunda sesión, viene y dice que él pensaba que su papá había trabajado toda la vida y que no había estado con él el tiempo que él hubiera querido, que a él le faltaba algo del padre.
quejándose de sí mismo en relación a que él tenía que hacer algo diferente con sus hijos. Entonces, bueno, le pregunto a qué se refiere, porque él dice que después de la última sesión, primera vez que el paciente dice algo así, ¿no? No venía en esta línea de discurso. Que él había estado pensando toda la semana en que se le vinieron a la cabeza muchos recuerdos de su infancia, y en esos, bueno, Dani, gracias, un besito, nos vemos. Y estos recuerdos de su infancia lo hicieron dar cuenta de que en realidad a él no le faltaba lo que él creía que le faltaba, porque el padre había estado muy amoroso con él, que le había traído cositas cuando era chiquito, un regalito para la Navidad, bueno, pone ejemplos de cosas. Entonces le pregunto, ¿y entonces qué es lo que él creía que le faltaba del padre? Y dice algo que me resulta recontra interesante. Lo que yo creo que me faltaba de mi padre es eso, lo que yo creo. ¿No? Digo, es toda esta vuelta que le di para llegar a esto nada más. Es eso lo que yo creo. Creo que yo creí una cosa que no es, ¿no? Lo cual abrió un montón el panorama, porque si se trata entonces de una creencia, ¿no? Bueno, entonces algo del yo se tocó, ¿no? Digo, pudo ubicar entonces que hay algo ahí de lo ilusorio que se movió. Después se va a volver a cerrar de vuelta, ¿no? Porque así funciona. Digo, y ahí voy a tener que ir a trabajar en eso, ¿no? Pero me parece que algo de este lugar del padre, porque él quería echarle la culpa al papá, ¿no? Quería echarle la culpa al papá. Hay toda una cuestión familiar bastante complicada, que bueno, no viene al caso comentar ahora, para ubicar algo de esto que viene sucediendo en relación al padre, pero más allá de eso, el ejemplo era esto, ¿no? Que el paciente pudo ubicar algo de que es él el que está implicado en esa creencia, básicamente. No sé si sirve el ejemplo. Bien. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más o cerramos, chiquis? ¿Vero? En realidad estaba buscando el cosito de los aplausos porque me pareció fabuloso. Bueno. Muy Bueno. claro. Bueno, me alegro, muchas gracias. Bueno, estamos en contacto. Yo, como les decía, les voy a enviar a través del mail de Espacio al menos 2 la propuesta para la clase que queda pendiente. Lo voy a publicitar también por si alguien más quiere sumar, si ven las clases grabadas. Y bueno, además está decir que si alguien en algún momento tiene interés en sumarse al grupo de trabajo que tenemos dentro del espacio, son bienvenidos. Acá tenemos un par. Recomiendo Bueno, fuertemente. ¿qué dice aquí? Bueno, gracias. Bueno, y si no, bueno, nos iremos viendo de todas formas en otros espacios. Así que bueno, gracias por estar y por compartir el tiempo conmigo, con nosotros. Nos vemos pronto. Les mando un saludo. Buen fin de semana. Gracias, Karen. Buen fin de. Chau, chau. Gracias.